Las mujeres trabajadoras en España. Un análisis comparativo entre Madrid, Sevilla y Galicia. La revolución industrial creó las condiciones objetivas para el acceso de la mujer al trabajo extradoméstico. La evolución demográfica y las necesidades económicas familiares propusieron la vía de la incorporación de las mujeres al trabajo. El debate en la época se formó en base a establecer el modo que debe realizarse la incorporación femenina para controlar los cambios que podía traer al núcleo familiar. Para ello, se fijan los límites, condiciones y significados de la mujer en los espacios laborales. El aumento demográfico y el retraso de la edad media para casarse proporcionó la disponibilidad de una mujer sin obligaciones domésticas. Lo que se predeterminaba para ellas es que una vez llegada la edad de casamiento, ésta abandonara su empleo para ocuparse del marido y su nuevo hogar. A pesar de ello, la creciente participación laboral de las mujeres en conjunto con el desarrollo de unas industrias, principalmente en las ciudades desarrolladas, provocarán que se pierda su carácter temporal para volverse permanentes. En ciertos casos, algunas intentarán incorporarse luego de enviudar o ante una extrema crisis económica familiar. Según avanzan las décadas y se moderniza la ciudad, como es el caso de Madrid, las mujeres comienzan a traspasar del sector de la industria al sector de los servicios, ofreciendo la oportunidad para algunas de nuevas formas de vida. En los casos que tuvieron una familia, su trabajo era considerado como complementario, un pequeño ingreso extra para la economía familiar. La mayor actividad femenina laboral ocurría entre los 12 y los 14 años, hasta los 25 o 30 años, justo cuando llega el momento de casarse. En estas décadas se evidencia un desequilibrio que refleja las diferencias económicas de cada provincia, la existencia de unos amplios espacios agrarios y unas ciudades industriales con funciones administrativas que muestran las diferencias territoriales en España. En cuanto a la jornada, las mujeres realizaban las mismas horas laborales que los hombres, o en ciertos casos aún muchas horas más, recibiendo una paga inferior. Se justificaba el salario, por un lado destacando la calidad del puesto no profesional y la alta demanda laboral femenina, y por otro, debido a la tendiente opinión de supuestas limitaciones por su naturaleza. También la inestabilidad a causa de su maternalidad y del matrimonio. Por eso, el salario tendía a ser la mitad o una tercera parte de lo otorgado al hombre. Un sector económico en el que hubo enorme participación de la mujer es el sector terciario. Estuvo compuesto predominantemente por el servicio doméstico y luego por profesionales cualificadas. El servicio doméstico recibía entre 0.50 a 0.75 pesetas con gastos de vivienda y manutención garantizados. Las profesionales, a finales de la década de los 20, su sueldo anual oscilaba entre las 385 pesetas. Se debe reconocer también que se requería buena presencia, modales y educación, lo que conlleva invertir dinero y de algún modo tenerlo también. Son puestos más cercanos a mujeres de clase media. El caso de Madrid. Se debe reconocer que aparte de las obreras de fábrica y talleres, hubo empleos ocultos dentro de los documentos oficiales no reconocidos que recogían un gran número de mujeres. Estos son las lavanderas ambulantes, trabajadoras del servicio doméstico por horas, obreras a domicilio y entre otros oficios. En Madrid, como metrópoli, en su proceso de modernización, más que la industria tuvo respectiva importancia el sector terciario. La transición del modelo social y económico del antiguo régimen, más que ser una ciudad obrera, se convertía al mismo tiempo de empleados, a la llegada de grandes empresas privadas dedicadas a los servicios. Esto es la llegada de empresas de telecomunicaciones, como telégrafos, correos y teléfonos, de banca y de servicios financieros, agencias de seguros, compañías comerciales dedicadas a la rentación o a la publicidad. Un rasgo importante es la concentración y feminización del sector de los servicios personales, con el principal dominio de la empleada doméstica. Una de las grandes empresas que triunfaba en la década de los 30 es Lagal. Introducía el taylorismo como sistema de organización que le permitía crear una serie de puestos especializados en cada tarea. Esta empresa se dedicó a la protección y cuidado de sus trabajadores. Ofrecían baños y duchas para los obreros en la fábrica y un servicio médico y hasta una guardería.
La fábrica ofrecía un gran número de plazas a las mujeres. Sin embargo, los caminos profesionales eran muy diferentes entre varones y mujeres. El gran número de mujeres eran desplazadas a las secciones que no requerían cualificación, como el cortado de las barras de jabón en pastillas, el troquelado, el envasado y empaquetado de los productos, o el embotellado de colonia y su almacenaje en cajas y paquetes. En cuanto al sueldo de la empresa, la mujer mejor pagada recibía 3.75 pesetas diarias, mientras que el varón, peor pagado, cobraba 7 pesetas. Entre las características de la empresa se encuentra la segregación y por tanto la división de tareas para el varón y la mujer. Además, se tendía a relegar a las mujeres a las tareas de presentación de la mercancía, consideradas adecuadas de su condición, ya que no la consideran apta para labores que requerían fuerza. Sin embargo, estas labores en la empresa tenían poco acceso a la escalada de puestos y aumento de salario. El salario era un condicionante para que abandonaran el empleo al casarse, ya que no aportaba mucho y contribuiría más como ama de casa. En todo caso, si querían ganar algún dinero extra, lo hacían como costureras a domicilio, lavanderas, asistentas o en cualquier tarea que no requiriera un horario fijo. Por otro lado, la empresa ofrecía otras formas de empleo, como representantes comerciales, dibujantes y publicistas, contables, secretarias telefonistas y dependientes de comercio de la propia fábrica. La diferencia de estos puestos laborales en las oficinas es que les proporcionaban sueldo suficiente para mantenerse por sí solas y les abrían posibilidades de promoción y ascenso. Aunque las diferencias con los valores seguían existiendo, los salarios de 2.000 o 3.000 pesetas les permitían ejercer otros papeles dentro de sus economías familiares, diferentes a las de ama de casa o como sueldo complementario al de cabeza de familia. El caso de Sevilla. Se mostraba un alto rechazo a la mujer en los trabajos debido a que era mano de obra barata y podía incidir en la pérdida de puestos para algunos varones, aunque reconocían la necesidad económica de la aportación de la mujer. En Sevilla, los sectores de gran tradición en la actividad económica era la elaboración de tabacos, la industria textil y de confección y el aderezo de aceitunas. Uno de los hechos que resaltan es la escasa integración femenina y su descenso durante las primeras décadas del siglo XX. Respecto al estado civil, las solteras componían la mayoría con un 68%, siguiendo las viudas con un 19% y las casadas con un 13%. A diferencia de Madrid, en Sevilla fue en ascenso el sector secundario de la industria y disminuía el terciario. La constante que se mantiene es que dentro del sector de servicios predomina la empleada doméstica, aunque ésta está descendiendo su porcentaje para la década de los 20. El salario medio de la sevillana en 1900 era entre 0.75 y 1.25 pesetas diarias. La obrera especializada, como las cerilleras y modistas, obtenían 2 pesetas. Las que más serían las maestras modistas con 5 pesetas. En sectores productivos esencialmente femeninos, como es la industria textil, el horario más común todavía en 1911 fuera el de 11 horas, con el trabajo jornal, si bien podía prolongarse aún más en el caso del trabajo de estajo y domiciliario. El caso de Galicia. En la pesca se muestra la ocupación de auxiliar de pesca a las esposas de pescadores, ya que usualmente se dedicaban a la limpieza de barcos, elaboración de comida para la tripulación, fabricación y reparación de redes, marisqueo y reclusión de algas. En el sector terciario, a las esposas de los pequeños comerciantes, como panaderías, bodegones, fondas, etc., se les asigna el mismo oficio que tenían sus maridos, pues habitualmente se trataba de negocios familiares. En La Coruña, la importancia del puerto, el auge de la navegación a vapor y la existencia del ferrocarril impulsaban el desarrollo económico en el comercio. En cuanto al sector secundario, la industria más importante era la del tabaco, donde el trabajo era realizado básicamente por mujeres y con tendencia a ser jóvenes.
Con respecto al sector terciario, se destaca el pequeño comerciante, como tiendas de alimentación, de textiles, de quincalla o mercerías. Y ahí se empleaba un gran número importante de mujeres. En Ourense, el comercio se basaba en los tejidos, los almacenes de alimentación y las ferreterías, que suministraban sus productos a toda la provincia. En ambas ciudades de Galicia, las mujeres se empleaban mayoritariamente en el sector servicios, fundamentalmente como criadas. En cuanto a la segunda ocupación, eran las fábricas y los oficios tradicionales. En la Galicia de comienzos del siglo XX era habitual que las esposas y las hijas de los labradores trabajaran como labradoras, ocupación que mantenían a lo largo de su vida. En los pueblos de Galicia, la principal actividad era la agricultura, tanto para las mujeres como para los hombres. La segunda actividad, en cuanto a las mujeres, era la sirvienta. Con excepción del pueblo Bo, los empleos se movían alrededor de la pesca y su transformación, ofreciendo una gran oportunidad a las mujeres de un empleo temporal. En Galicia, las solteras tendían a trabajar en la ciudad y las casadas y viudas en el rural. Las mujeres que vivían en lugares rurales eran fundamentalmente agricultoras, independientemente de su estado civil, ya que la estructura de la propiedad agraria en Galicia propiciaba el trabajo de todos los miembros de la familia. Un hecho diferenciador en cuanto a Madrid y Sevilla es que la maternidad no significaba un abandono del mercado laboral, sino al contrario. En Galicia se observa que la actividad femenina aumentaba cuando hay 3 o más hijos en el hogar. Posiblemente, las madres dejarían a los más pequeños al cuidado de otros miembros de la familia, o de una muchacha criada. Esto explica por qué en Galicia, tanto en la agricultura como en la industria, las estrategias laborales de las familias pasaban por la ocupación del máximo número de activos para asegurar su supervivencia. Sin embargo, si la cabeza de familia era un trabajador cualificado, con un salario alto, esto producía que la mujer no se incorporara a la fuerza laboral.